tardes, compañeros. Les voy a presentar mi experimento de columna de Winogradsky, presentado por Leonardo Arenas Madrid, código 91440-833, presentado a la tutora María del Pilar Calderón. Le voy a mostrar el registro fotográfico de la recolección de la muestra de agua, suelo, hojas, la puntilla y el papel periódico. La columna de Winogradsky, el procedimiento. En el recipiente deben colocar en el fondo una mezcla del fango o lodo recolectado junto con las tiras de papel periódico, las hojas secas, procurando que quede una capa compacta de lodo, sin formación de burbujas. La mezcla debe ser homogénea y alcanzar una altura de 10 centímetros. Agregar la puntilla de hierro. Agregar cuidadosamente el agua de charca hasta que quede casi lleno el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Disponga del plástico vinipel para tapar el recipiente y dejar un sitio donde reciba luz solar. Evolución de la columna, la primera semana. En la semana 1, donde se reporta un cambio de color leve en el agua, esta era de color amarillo. En la columna se notaban burbujas en la superficie del agua y en la superficie de la capa de fango. En la semana 2, en esta semana se torna el agua de color café, bandas oscuras, larvas de mosquitos, desintegración del papel. La semana 3, en esta semana el agua aumenta su turbidez, se observan cúmulos negros. Semana 4, el agua es más clara, había una capa verde en la superficie de la capa de lodo, el papel periódico se estaba desintegrando y había la presencia de biofilm. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Las manchas negras del lodo se forman por la reacción química del SH2 liberado por las bacterias como el hierro del suelo, y dependiendo de la cantidad de hierro, las manchas pueden extenderse por toda la columna, representando en la ecuación H2S más Fe, que es el hierro 2, más Fes más H2. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? La parte superior de la columna es verde porque en esta zona se localizan los microorganismos fotosintéticos, capaces de capturar el dióxido de carbono, romper la molécula de agua y desprender oxígeno al interno. Se trata de algas y cianobacterias con las típicas coloraciones verdes propias de la clorofila. ¿Cuáles son las fases anaeróbicas, aeróbicas y microaerofílica de la columna? Fase anaeróbica es la zona inferior de la columna y se caracteriza gracias a la ausencia o poca presencia de oxígeno. Se puede desarrollar metabolismos especializados en la reducción de sulfatos. Fases aeróbicas es la zona donde se ve la oxidación de los elementos, por lo que en general se presentan gran actividad de bacterias fotosintéticas como las cianobacterias y las bandas de color verde. Fase microaerofílica de la columna es por así decirlo cuando los microorganismos facultativos en la zona de los microespacios oxidantes se transforman paulatinamente en reducidos, lo que genera como bacterias de oxidante de hierro y la puntilla viva. En parte de algunos casos puede generar bandas de color rojo. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema? El olor a huevo podrido se debe al sulfuro de hidrógeno producido por la descomposición anaerobia de la materia orgánica de la columna, llevada a cabo
con las bacterias sulfatorreductoras. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? La columna de Winogradsky es una muestra de cómo los microorganismos ocupan un microespacio con diversas necesidades nutricionales. Con este experimento se pueden observar el comportamiento de las bacterias en la ingeniería ambiental. Esto es muy importante. Por ejemplo, el tratamiento biológico de agua residual, pues que hay sistemas que necesitan microorganismos aerobios o anaerobios y se deben cuidar muy bien las condiciones ambientales de los mismos para que no se nos dañen los procesos. Muchas gracias por su atención.